¿cómo se le llama a los descendientes de Noé? ¿Cómo es que les llamas tú? Seres humanos. Sí, pero dijiste algo así como de las Ah, leyes de quién. hijos de Noé, literal. Los descendientes de Noé, hijos de Noé. Bnei Noach en hebreo. Bnei es como hijos en plural. Noach Ok. es Noé. Bnei Noach. Pero dijiste que habían unas leyes Noaj, ¿qué? Ah, noágidas. La palabra noágidas es la forma. La palabra Noach por Noé en hebreo, Noach. Ides significa hijo en latín, si este es sufijo. Por ejemplo, Correcto. Entonces se Maimónides puede decir significa hijo de descendientes de Maimón. Noé en cierta forma. Eurípides significa hijo de Euripo. Entonces, Noágidas significa hijo de Noé. Correcto, eso es lo que quiere decir. O sea, si decir la palabra Noágida means hijos de Noé, en alguna Correcto, forma, ¿correcto? correcto. ¿Y los Como hijos de Sem, Eurípides cómo se les significa llamaría? hijo de Euripo. Algo así. Correcto. ¿Y a los hijos de Sem, cómo se les llamaría? ¿Semides? No lo sabría, pero algo por el estilo. ¿No se les llamaría semitas? Em, se- eh, bueno, sí, es que semita, cuando tú dices la terminación ita en vez de ide, ide es hijo, es del latín, pero ita es más bien como un gentilicio, es un poco distinto. Entonces, Porque, semita significa los hijos gentiles por Sem. sí, pero es más en la connotación de un gentilicio, de un pueblo, más hijo de Noé. no- Pueden ser distintos gentilicios, distintos pueblos, es un poco distinta la terminación, si quieres decir hijos de. O sea, en sí, la palabra semita, ¿de dónde viene? La palabra semita es algo que acuñaron en Alemania. Alemania hace como 200 años, un poco menos, hubo un estudio que lo llamaron Wissenschaft des Judentum. Y de ahí empezaron a hablar sobre que hay unos pueblos semitas. Y empezaron a desarrollar que hay unos lenguajes semíticos y en qué se basaban, en que estos lenguajes comparten una raíz trilítera y bueno, es un desarrollo primordialmente lingüístico, pero los académicos alemanes de hace 2, 3 siglos trataron de englobar todo en un grupo no solamente lingüístico, sino en un grupo poblacional. Porque lo que decía la academia en Alemania en esa época es que tú puedes remontar todas estas lenguajes semíticos, como el hebreo, el arameo, el árabe, y puedes remontar todo a una zona geográfica del planeta. Y que ellos lo identificaron como sem, como semita. Y así es como ellos desarrollan la palabra semita. Pero el término semita es una invención ficticia de la Academia Europea de hace 200 años, sino un poquito, sí, más o menos. Pero es un ficticio. Esta cosa semita es algo prácticamente inexistente. Simplemente que era el recurso que los académicos Ok. utilizaron para expresar esta idea. Correcto. Tengo esa pregunta por aclarar el otro asunto de que entonces, si la palabra semita viene siendo algo ficticio, ¿de dónde vino la palabra antisemita? Entonces, La palabra antisemita fue acuñada por uno de estos académicos llamado Wilhelm Marr, así se llamaba. Wilhelm Marr, él escribe un libro que se llama no recuerdo el título exacto, pero es como el alemanismo contra el semitismo. Y lo que él propone, y este es un libro antisemita, es decir, que era un libro contra los judíos, básicamente, y lo que Wilhelm Marr plantea en su libro es que los judíos somos lo más malo de la sociedad, lo peor, y estamos dañando a la sociedad alemana, europea, y los valores alemanes, los judíos estamos arruinando todo, porque en esa época, en la de Wilhelm Marr, los judíos ya habían sido, digamos, emancipados, o sea, ya habían sido absorbidos por la sociedad y por eso había muchos judíos que estaban teniendo mucha influencia en la sociedad alemana, desarrollando la ciencia, la música, y esto era un reto para los alemanes locales, que los alemanes durante un milenio habían visto a los judíos como los deicidas, los inferiores, aquellos que hicieron deicidas es que matábamos a Dios según ellos, ¿sí? Y que nosotros crucificamos y todas estas cosas. Y de repente el judío es libre y tiene derechos. Y para los alemanes nacionalistas, porque en esa misma época empiezan los nacionalismos europeos, esto era un reto, así que Wilhelm Marr escribe este libro para explicar por qué hay que deshacerse de los judíos. Y él acuña el término antisemitismo, es decir, estar en contra de los judíos. Antisemitismo es un término específico para los judíos. Es un pero a término partir de erróneo. ahí, pero a partir de ¿Perdón? ese hombre, ¿correcto? Pero a partir de este Wilhelm Marr, ¿Perdón? o sea, a partir
O sea, primero me dijiste que había sido una palabra ficticia, luego me dijiste que a partir de este hombre llamado Wilhelm Marr, entonces Sí, se empieza a etiquetar, déjame termino, correcto. basado en lo que él trató de mostrar sobre este grupo de personas específicas que serían los judíos. A partir de ese momento, entonces tú me estás diciendo que a partir de este momento es cuando la palabra semita es aplicable solamente para los judíos. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, la palabra antisemita se le aplica a los judíos. La palabra semita era un término que utilizaban, sí, para el judío particularmente, pero lo utilizaban más que todo en el campo de la lingüística, más que todo. Pero la palabra antisemitismo sí era la forma práctica de utilizar el término semita a una población. Pero en principio es un término para la lingüística. No obstante, cuando se Correcto. le llevó al campo de la sociología, se le aplicó al judío. Y sí, a partir de Wilhelm Marr se acuña el término antisemita o antisemitismo, que es lo que él quería predicar un Correcto, antisemitismo alemán, entiendo esa parte. y, y sí, Entiendo, básicamente es entiendo esa parte. Entonces, ¿qué considerarías tú como judío? Entiendo que eres judío ortodoxo, ¿correcto? correcto. Ok, ¿qué entendería Jaco? Si yo le hago la pregunta a Jaco, ¿qué entiende Jaco como un comentario antisemita? ¿Qué considerarías hoy, 2024, tú, como judío? ¿Qué considerarías tú como un comentario antisemita? Hoy en Ok, día, basado en todo lo que ya hablamos. Adelante. muy buena pregunta. Y tú me preguntaste a mí, yo creo que el término correcto no debería ser antisemita, sino judeofóbico. Creo que ese es el término más exacto porque los semitas no existen. Es algo, es un ente ficticio, los semitas no existen. Lo que hay es judíos y por eso yo creo que yo utilizaría el término un comentario judeofóbico. Aún así, lo que está establecido en la conciencia, digamos, ¿Me das un colectiva del ejemplo? ¿Me término puedes dar un ejemplo? antisemita, perdón, ¿Me das un ejemplo de un comentario, o sea sí, de un antisemita comentario judeofóbico, un como lo comentario toma la antisemita gente es, o judiofóbico? ustedes, los, ¿Qué sería para ti un comentario judiofóbico o antisemita? ¿Qué sería un sí, comentario específico? Quiero un un ejemplo comentario específico. antisemita sería decir algo como, no, es que los judíos controlan los medios. Es un comentario de, no es necesario que la persona sea antisemita y tenga un odio visceral contra el judío, sino que el comentario tiene un trasfondo y un contexto que viene de mitología contra judía, que es que los judíos controlamos los medios, entonces ese sería un comentario antisemita, por ejemplo. Correcto. Entonces, ese es para ti sería, pero no lo llamarías antisemita porque eso no existe, es ficticio. Judiofóbico sería. Sí, yo hay veces uso el término antisemita porque es el que las personas conocen, pero en rigor, tipo, si quieres ser propiamente lo que los expertos del tema recomiendan es utilizar la expresión judiofobia. Pero las personas conocen el término antisemita más y por eso incluso yo lo utilizo por eso. Sí, correcto. ¿Sabes por qué? Porque yo te pregunto a ti, porque bueno, ya tuvimos nuestro primer encuentro y platicamos, ¿verdad? Entonces, yo no me gusta andar por las ramas, porque hay un grupito de judaizantes, como les llamo yo, personas que no son judíos ortodoxos como tú, personas que supuestamente creen en Yeshua como el Mesías. Entonces, mis comentarios dicen que soy antisemita basado en la ignorancia que ellos tienen de este tema. Entonces, yo conocía el La tema, pregunta, pero Selvin, quería, dime. que la pregunta es, ¿cuál fue el comentario que dijiste? Ah, ok, voy aquí. Esta gente que la que yo trato, por ejemplo, tú sabes, yo creo en el Nuevo Testamento, creo que es palabra del Dios de Israel y que Yeshua es el profeta que Dios llamó para ese tiempo y basado en el Nuevo Testamento, yo puedo decir que los judíos de su tiempo, incluyendo el Sanhedrin y todo lo que era el sistema, rechazaron a este profeta y por ende, basado en lo que ellos creyeron de él, pues lo entregaron a la muerte y murió. Entonces, cuando yo renderizo estos comentarios basado en la literatura, que ellos lo rechazaron, esta generación de su tiempo lo rechazó, pero los que sí creyeron en él eran judíos también, los que mandó a predicarle a los gentiles eran judíos también. Entonces, estos comentarios que yo hago y hago estas burlas contra estos a quienes yo les llamo judaizantes, que no son judíos ortodoxos, sino que son ramas, tú las conoces, y todas las ramas del judaísmo que supuestamente son hispanos también. Entonces, ellos, soy acusado, antisemita. Selvin, Entonces, por eso es importante pero aclarar qué si significa me semita. permites sobre este tema. A nivel histórico,
por ejemplo, el catolicismo en los años 60, 61, ellos hacen lo que se conoce como el Concilio de Vaticano II. Puede que tú conozcas este tema, que Sí, el catolicismo, ellos se replantean su posición ante los judíos, porque durante muchos siglos la Iglesia Católica tuvo posturas muy hostiles contra los judíos. Ellos escriben un documento que se llama Nostra Aetate, ¿sí? Y en ese documento plantean que ya no van a decir más este enunciado de que los judíos mataron a Jesús, que no lo van a decir más. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión a nivel histórico que ese es un argumento antisemita. ¿Por qué? Porque culpar a los judíos de la crucifixión es históricamente falso. Primero porque en lo que tú dices, ¿tú cuántas personas crees que estaban en el pretorio de Poncio Pilatos? ¿Estaban todos los judíos? Habían judíos en Alejandría, había judíos en Damasco, o sea, en Egipto. ¿Todos los judíos son culpables de tal cosa? O los saduceos que estaban aliados con Roma y no tenían interés en una revuelta, un grupito específico. Este mismo argumento no solamente es la crucifixión, es el argumento del deicidio. Hay personas que consideran, no sé si es tu caso, pero hay personas que consideran que Jesús era Dios, por ejemplo. Significaría que los judíos mataron a Jesús, al punto tal que en boca de los evangelios dice que caiga su sangre sobre nosotros. Y de ahí muchas doctrinas cristianas argumentaron a lo largo de la historia, Juan Crisóstomo, todos estos pensadores de la iglesia, argumentaron de que por esto cuando dice que caiga sobre nosotros y nuestros hijos, significa que los judíos eternamente somos culpables de haber matado a Dios. Es decir, sí, muchas de las hostilidades contra el pueblo judío a lo largo de los siglos se basaron, se fundamentaron en la idea de que supuestamente los judíos matamos a Jesús, sino que es falso. La crucifixión es una pena de muerte romana, no es una pena de muerte del Sanedrín. El Sanedrín no mataba, no tenía esta autoridad para hacer penas capitales ni siquiera. No estaban sentados en el Lishkat Gazita y no podían cumplir estas condiciones. Así que la acusación, no solamente que es una generalización falsa, es también muy peligrosa porque sí despierta teologías muy hostiles contra el judío. sí, correcto, pero yo te platiqué claramente cuál es mi posición. En el texto dice que ellos le rechazaron y ¿Quiénes ellos son le ellos? entregaron ¿Quiénes son ellos? los judíos de su tiempo. No, y Los te dije judíos de su también, tiempo, había judíos en la Galilea, en Alejandría, correcto, había pero judíos déjame, me en... permites terminar. Te lo ¿Quiénes repito son ellos? nuevamente. ¿Quiénes son Escucha, ellos? en el texto dice que los judíos de su tiempo, unos Entonces el texto está creyeron, mal, porque los judíos de su tiempo es una generalización. Los mexicanos son unos narcotraficantes, porque el Checo, si Chapo es no un me dejas terminar, narcotraficante, todos los... no podrías entender mi punto. Te lo vuelvo a repetir. El texto dice, Pues el texto está mal, independientemente, permíteme, lo que te estoy diciendo. No me independientemente, importa lo que diga el texto si está mal, eso es lo que te estoy tratando de decir. correcto, pero si no me dejas que me explique cómo podrías tú darme una respuesta a lo que yo te estoy preguntando. Ok. Ok, te repito, en el texto dice, lo repito, que el texto está diciendo que los judíos de su tiempo, un grupo creyó, otro no creyó, y entre esos que no creyeron fueron los líderes. Dice que incitaron al resto del pueblo en Judea, en Jerusalén, para que lo crucificaran. Y lo Entonces, capturan y se lo entregaron al estás de acuerdo en que gobernador la de Roma. afirmación, estás de acuerdo en que la afirmación de que los judíos mataron a Jesús es una afirmación falsa? ¿Estás de acuerdo? La afirmación de que todos los judíos lo mataron es De falsa. que los judíos mataron a Jesús. ¿Es una afirmación Lo falsa? entregaron a la muerte los judíos que no creyeron en él. Pero hubo millones de judíos que ni siquiera lo conocieron. Bueno, yo estoy hablando, es que tú, como te conviene, no me escuchas. Te No, te estoy dije, preguntando algo simple. ¿Consideras que la ¿te lo puedo afirmación, repetir? Te lo voy a volver a consideras que la repetir porque afirmación, estoy los judíos grabándolo, yo lo mataron a estoy Jesús, grabando es una también. afirmación correcta? Yo también estoy grabando esto para prueba, que te lo voy a repetir por tercera vez. Escucha, los judíos que habitaban en Jerusalén en su tiempo, de esos judíos, un grupo creyó, otro grupo no creyó. Este grupo que no creyó incluía líderes judíos que tenían el poder de capturarlo y lo entregaron al gobernante romano y le dieron muerte. Eso es lo que estoy repitiendo y tú agarras mis palabras como que yo estoy diciendo que todos los judíos lo mataron y que todos los millones que vivían fuera de Jerusalén. ¿Ahora me comprendiste el punto? Sí.
Ahora, Selvin, ¿puedes responder a mi pregunta? Entonces, la afirmación, esta frase que voy a decir, dime si es falsa o verdadera. Ya entiendo que vas a decir que es falsa, porque ya me explicaste, pero dime, ¿los judíos mataron a Jesús? ¿Es una afirmación correcta o falsa? La afirmación de que los judíos le mataron, directamente no lo hicieron ellos, pero al entregarle son cómplices como asesinos también. Los judíos. O sea, cuando yo digo los judíos Sí, mataron a Jesús, tú dices, el texto, indirectamente los judíos dicen, mataron a Jesús. ellos con los gentiles y el gobernante romano juntos aprobaron su muerte. Ok, entiendo, comprendo. A propósito, considero que es falso. Estoy hablando del texto, Los judíos no no tuvieron yo, parte estoy en hablando del prácticamente texto. nada de eso. Lo que fue era un grupito literalmente de un puñado de personas saduceos que tenían miedo a que hubiera una revuelta contra Roma y empezaran en verdad a masacrar judíos. Y por eso es Sí, que eso llegan dice a la el texto. conclusión de que hay que arrestar a líderes judíos. Correcto. Y entre ellos Jesús era uno de esos líderes y Roma efectúa Correcto. todo esto. Ellos Esa es la dicen postura que no querían una prácticamente revuelta oficial, pero entiendo y que Roma los a partir destruyera. del texto El cristiano, texto que el dice. texto, en mi opinión, la Biblia cristiana es judeofóbica. Yo considero que el Nuevo Testamento es un libro antisemita, pero dejemos eso aparte. Considero Pero que todo el quedamos que postulado semita no es es exacto, ficticio, pero ¿no? en Que fin. semitas son los descendientes de Sem, no son los descendientes de Jacob, ni de Judá, ¿correcto? Los semitas no existen, nuevamente, no Sí, es, correcto. es un Pero tú constructo mismo de dijiste la que academia semita ficticio. es ficticio. Tú dijiste que Correcto, semita es ficticio porque semita viene de Sem, no viene de Judá, ¿correcto? correcto. Por eso digo, el Nuevo Testamento es un texto, en mi opinión, judeofóbico, que sí quiere presentar. Si uno lee los evangelios, básicamente lo que se hace es esto: limpiarle las manos a Roma y ¿Y desplazar la quiénes culpa a los escribieron, judíos. según tú, quiénes escribieron esos textos romanos? Hubo varios autores. Solo Mateo tiene como 5 editores. Juan ni siquiera creo que sea judío. Juan habla de los judíos en tercera persona. Fiesta de Ajá. los judíos tal cosa, como si él no fuera judío. Sí, correcto. Las Depende cartas de cómo. Pablo y de Pedro, esas cartas, ¿no consideras tú el libro de Hebreos que lo haya escrito un judío? ¿Pablo era judío? No, te pregunto, es una pregunta. No, te Te pregunto pregunto yo. yo, ¿Tú la consideras carta que a los Pablo era hebreos, judío? por ejemplo, ¿no consideras que le escribió un hebreo? No lo sé. Hay cosas que me parece que no le escribió un hebreo. Pablo, hay cosas que me parece que ni siquiera era judío, en verdad. Hasta ese punto me parece. A otros textos como Sí, hebreo con correcto. un. Entonces, Yo entiendo. O sea, yo te pregunto tu opinión, ¿me entiendes? Porque eres una persona conocida y yo sé que te sigue mucha gente que habla español, ¿verdad? A mí también me sigue mucha gente que habla español. Y te pregunto a ti directamente porque para que tú tienes influencia con esta gente y el lenguaje que se usa normalmente antisemita, anti aquí, y te he escuchado de tus propios labios decir que el Nuevo Testamento completo es judiofóbico. ¿Es correcto eso? que presenta ideas judiofóbicas O 100%. ya no Esa es es mi que opinión. es, sino que presenta. Sí, 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 presentarlo es. Pero lo que estoy de acuerdo contigo es que sacar a la ligera el argumento de, oh, antisemita, yo no soy partidario de eso, yo no soy Ese es mi partidario de decirle punto, a alguien, sí. oh, es que él es un antisemita porque. No, yo creo que está muy clara la definición, los parámetros, ¿sí? Que hay quienes dicen, por ejemplo, lo de Nathan Sharansky, que son las 4Ds, hay quienes dicen 3Ds, ¿sí? Demonización, como una de obsesión, megalomanía, todo esto, está bastante definido cómo se puede detectar si un enunciado es judiofóbico o no. Por eso yo no creo que hay que utilizar a la ligera la carta de esa persona es antisemita. Yo no creo. Pienso que es mucho Correcto. más elaborado. Entonces en ese aspecto puedo concordar contigo. En el aspecto de que decir que los Correcto. judíos directa e indirectamente fueron la crucifixión me parece un enunciado Y judiofóbico. así también, Pero así como yo te hablo a ti, así como te hablo a ti, yo así le hablo a todo aquel con que yo hablo. Y mi posición es que cuando tú tienes un argumento en contra de una persona, es ir al argumento y enfrentar el argumento. Si estás equivocado, pero por lo menos enfrentas a la persona dentro de ese parámetro, de ese argumento. No sacarlo de ahí, porque entonces vienes a hacer una falacia, 2 falacias, 3 falacias y lo terminas creyendo que tu argumento gana porque mentiste, pero eso no es el punto. Entonces yo solo quería preguntarte eso, ¿verdad? Y he visto tu claro, posición. claro, Entonces tienes razón yo hasta que, llego. que los argumentos deben ser abordados. En el tema de la judiofobia es distinto, pienso yo. Por ejemplo, si una persona te dice, no, es que mira, los judíos son
nauseabundos. Es que son nauseabundos. Los judíos tienen una nariz grande. Uno no, eso es un enunciado judeofóbico. Tú no puedes empezar a tratar de explicarle, no, mira, no, porque las glándulas de los judíos o porque anatómicamente la nariz, no te vas a poner a explicar racionalmente a un enunciado judeofóbico. La judeofobia se condena, se cancela, se ataca. Cosas que en verdad están a nivel argumentativo es otra cosa. Como explicar por qué no hubo una crucifixión por mano de los judíos. Eso es un tema que se puede explicar. La generalización es algo que no debe ser aceptado. Pero bueno, Selvin, bueno, haberte estado por acá. A propósito sobre este tema, tengo un video que les voy a dejar en la descripción más tarde sobre acá para que puedan entrar más en los detalles de por qué el Nuevo Testamento puede tener este carácter judeofóbico, pero eso lo verán después. Y bueno, Selvin, muchas gracias por participar y que sean en otras ocasiones que hablemos también. Ok, peace. Peace and love.